Le agradezco que esta noche me acompañe el gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Gobernador, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo te va, Javier? Buenas noches, espero que tú me puedas ver. Yo no puedo verlos a ustedes. Bueno, pero creo que ahí estamos y nos escuchamos perfectamente, gobernador, ¿es correcto? Muy bien. Pues sí, te escucho perfectamente. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Gracias, gobernador. Usted sí está perfectamente en imagen a través de la pantalla del Financiero Televisión. Gobernador, bueno, primero tal vez, por supuesto, tocar base con el estado de Tamaulipas. ¿Cuál es la situación en este momento en el estado respecto a la enfermedad de COVID-19? ¿Cuál es la situación de contagiados, también de personas que desafortunadamente han fallecido? ¿Cuál es el saldo de esta noche? Gracias. Fíjate que al día de hoy tenemos 90 personas que han resultado positivas de contagio de coronavirus COVID-19, tres que lamentablemente perdieron la vida y 112 sospechosos al día de hoy, Javier. Perfecto, bueno, pues ese es por lo menos el estatus en este momento en el estado de Tamaulipas. Platíquenos un poco, gobernador, de la intención de esta carta publicada el día de hoy directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué alzar la voz? ¿Hay falta de comunicación? ¿Están con los dedos en la puerta los gobernadores? ¿Por qué se publica esta carta dirigida al presidente, gobernador? Yo creo que es falta de coordinación, pero sobre todo de mayor comunicación. Originalmente se planteó que íbamos a tener videoconferencias como las que estamos teniendo tú y yo con todos los gobernadores. Eso fue hace 15 días. La semana pasada se tomó la decisión por parte de la Secretaría de Gobernación y el mismo canciller y el Gabinete de Seguridad y el subsecretario Javier López-Gatell de hacerlo por regiones. Y eso fue la semana pasada, el lunes de la semana pasada. Y bueno, toda esta semana no hemos tenido ya estas videoconferencias que nos permiten externar la situación de cada una de las entidades federativas, pero sobre todo hacer planteamientos claros y precisos. Y dentro de los acuerdos que hicimos la semana pasada, y fue un planteamiento que hizo un servidor, fue el hecho de que se les hizo la petición de saber en dónde estábamos parados. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cuántos hospitales tenemos en cada una de las entidades federativas? ¿Cuál es el equipo médico que estará atendiendo al personal que salga con el contagio de COVID? ¿Cuántos ventiladores tenemos? ¿Cuál sería la proyección y las acciones a seguir? ¿Cómo se iban a llevar a cabo el tema de poder analizar un mayor número de personas en sí? Fue un sinnúmero de acuerdos que se hicieron, algunos otros que tienen que ver también con la frontera, que te los platico brevemente, que tiene que ver con el hecho de que desafortunadamente en la frontera norte de nuestro país, especialmente Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, se encuentran más de 23,000 migrantes, mismos que hay un compromiso firme por el Instituto Nacional de Migración de que estos los iban a sacar del territorio de nuestros estados, porque existe un gran riesgo de que puedan estos ser contagiados y que con el coronavirus y en consecuencia, pues obviamente afectar directamente a todas esas comunidades. Desafortunadamente no hemos tenido la respuesta que quisiéramos de poder trasladar a un lugar adecuado a todos estos migrantes, con el riesgo también que muchos de estos pues insisten en querer cruzar a territorio de Estados Unidos y puede generarse algún conflicto adicional, pero sin embargo, eso son parte de las peticiones que hicimos, aunadas a no solamente el tema que el día de hoy sale publicado de la carta donde se le pide que se articule un programa de emergencia económico, sino que previo a esto se les hizo una petición de que se generara un fondo extraordinario para poder combatir precisamente el coronavirus, mismo que al día de hoy no se tiene, no se dio, al grado que lo que se dio a conocer por parte del gobierno federal, inclusive el señor presidente hizo lo propio, no sé si lo malinformaron o algo, dijo que ya nos había mandado dinero a todos los estados y que había mandado dinero por anticipado para poder enfrentar el tema del coronavirus. Situación que es imprecisa. Y te platico por qué, Javier.
Primero que nada, esos recursos que están Jorge. mandando a los estados son los que nos corresponden por ley y por derecho. Pero estos recursos son los que ya tenemos asignados y comprometidos para la operación ordinaria del día a día de los sistemas de salud de todos los estados del país. Y no se puede enfrentar una situación extraordinaria con recursos ordinarios. En pocas palabras, no nos han mandado un 5 para poder de recursos extraordinarios para poder enfrentar al coronavirus, que yo tenga conocimiento en ningún estado de la República, pero hablo precisamente por el mío, que es Tamaulipas. Gobernador, ¿una comunicación directa con el secretario de Hacienda o tampoco ha habido una comunicación por parte de los gobernadores y este secretario? Mira, como gran parte de estos temas, tanto del Fondo Especial para combatir al coronavirus, como también lo que estamos hoy en día haciendo la petición de que se articule un programa emergente en materia económica, pues depende directamente del secretario de Hacienda. Una de las peticiones que hicimos generalizada por parte de los gobernadores era precisamente tener una videoconferencia con el secretario de Hacienda, platicar con él la situación que estamos viviendo cada uno de los estados y hacer un planteamiento firme, adecuado al respecto. Al día de hoy no hemos tenido respuesta, Javier. Por supuesto que todos los gobernadores estamos ansiosos de poder tener comunicación con él y poder abundar un poquito más acerca de esta propuesta que estamos haciendo los gobernadores emanados de Acción Nacional. A ver, se están organizando los gobiernos de Acción Nacional, pero también se está organizando el estado de Coahuila, el estado de Nuevo León y el estado de Tamaulipas. Hay una reunión y hay una comunicación directa entre estos tres estados para el impulso de un plan fiscal, un plan también que se va a hablar con los empresarios. ¿Cómo va justamente esta reunión de estos tres estados, gobernador? Gracias. Efectivamente, tenemos una gran alianza al estado de Coahuila con el gobernador Miguel Ángel Riquelme, de Nuevo León, Jaime Rodríguez y un servidor por Tamaulipas, donde hemos entendido que somos una región, los estados del noreste del país, con un gran dinamismo económico. Hay mucha afinidad comercial entre estos estados. Es por eso que tomamos la decisión, como ya lo habíamos hecho anteriormente en otros temas como seguridad pública. Hoy en día se atraviesa la pandemia, el coronavirus, y hemos unido esfuerzos, capacidades, talentos, inclusive hemos puesto a disposición los tres sistemas de salud para los tres estados. Hemos aprendido mucho de las prácticas y acciones que han llevado a cabo cada uno de estos estados. Hemos limitado mucho la movilidad que no es esencial por parte de las personas que habitan estos tres estados y políticas en materia de salud que hemos llevado a cabo en conjunto, equipos que hemos adquirido de sistemas de PCR, que son los que te permiten hacer un mayor número de muestras para las personas que puedan tener el coronavirus en sí. Son un sinnúmero de acciones que hemos hecho que nos han ayudado a anticiparnos precisamente al problema de la pandemia, pero también hemos llegado a la conclusión que de igual forma, así como hemos unido esfuerzos, capacidades, talentos y recursos para enfrentar la pandemia y salvar vidas, también tenemos que hacer lo propio en algo que está afectando seriamente a todos los mexicanos, y las empresas y los sectores productivos no es la excepción, que es el tema económico. Es por eso que tomamos la decisión, hicimos un acuerdo de unir a los diferentes sectores productivos, a los líderes empresariales, a los presidentes de las cámaras, y seguramente la próxima semana tendremos una reunión con muchos de ellos, una videoconferencia con estos, donde hagamos planteamientos claros en torno a qué acciones podemos hacer los estados, en el entendido, Javier, que estamos también limitados. Estamos limitados a los incentivos que podemos generar, que ya lo estamos haciendo cada uno de nosotros, apoyar a los sectores y evitar a toda costa que estas empresas cierren, mueran y que se pierdan cientos de miles de empleos. Es parte de lo que vamos a platicar con los empresarios y los sectores productivos, y no nos queda la menor duda que van a salir cosas muy positivas de esta reunión, paralelo a, obviamente, la propuesta que estará saliendo de ahí, algo seguramente similar a la que ya hizo la Asociación de
gobernadores emanados de Acción Nacional para que se implemente un programa de emergencia económica. Veo que desde la cuenta de Twitter de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional se publicó un tuit que decía: lamentable, preocupante e inaceptable la cantidad de los insumos médicos que está enviando el gobierno a las entidades para atender el COVID-19 es absolutamente insuficiente, su calidad penosa. Hemos decidido devolverlos a la Federación. Juzguen. Y se publicaron unas fotografías, gobernador. Esta tarde se le preguntó directamente al subsecretario Hugo López-Gatell alguna reacción sobre este tuit y esto fue lo que dijo. ¿Le parece que lo escuchemos? Vamos a escucharlo. Sí, por supuesto. Vi esto que me platica de las redes sociales. Lo que hay no es ningún error, es un problema de comunicación. Se especificó cuando se mandaron estos insumos, estas batas transparentes, por si usted se las encuentra en algún medio de información o en las redes sociales, no tienen un uso clínico. No tienen, si nos están escuchando estos respetabilísimos gobernadores con quienes hemos tenido múltiples conversaciones de otros temas, lo que les recuerdo es estas batas transparentes y los insumos que circularon ustedes fotos no tienen una indicación de uso clínico, es decir, no son para médicos y enfermeras que están en las unidades de salud, precisamente porque son de un material muy delgado. Esto no es tampoco, que quede muy claro, lo que se compró en China. Aunque son de fabricación china, no es lo que vino en los aviones por compra. Esto fue un donativo, así como hemos tenido muchísimos. Y lo que se pretende es tener una bata de uso muy simple para el personal comunitario que tiene un riesgo de exposición muy bajo. Por ejemplo, quien está en la puerta de una dependencia pública haciendo los filtros sanitarios, tomando la temperatura, puede usar este tipo de equipamiento. Ahí está la respuesta del subsecretario. Gobernador, ¿qué tendría que decir, gobernador, ante la respuesta de Hugo López-Gatell? Gracias. Fíjate que estoy viendo aquí en mi teléfono porque le pedí precisamente a mi equipo que está en el área de almacén recibiendo pues los insumos pues que hoy en día está comprando la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, pero también donde recibió precisamente lo que nos mandó el INSABI. Y dice orden de suministro y veo aquí que es un documento oficial de ellos que habla de una bata quirúrgica. Yo no sé qué término le esté dando el doctor Javier López-Gatell, si haya confusión entre ellos y las personas que lo mandaron, pero los documentos que nosotros recibimos y las batas que nosotros recibimos, y tengo entendido que fueron varios diferentes gobernadores o gobiernos de los estados de Quintana Roo, Guanajuato, Tamaulipas, entre algunos otros, fueron estas batas que definitivamente no tienen la calidad. Yo no soy experto, ni mucho menos, ni conozco de qué es lo que se debe usar o no. Lo que sí es que cuando se las enseñamos a los médicos, dijeron, estas no son batas quirúrgicas, inclusive hicieron pruebas por ahí y pues no servían ni siquiera para, como ellos dicen, pues para personal que está haciendo otro tipo de trabajo. Ok, gobernador. Bueno, pues ahí está el tema, ahí está, por supuesto, la respuesta. Cuando publicamos a través de nuestras redes sociales que íbamos a tener la oportunidad de hablar con usted, se imaginará de la cantidad de preguntas de gente que nos escribe desde Tamaulipas, sobre todo preguntando medidas restrictivas para en este momento en el estado. ¿Qué medidas restrictivas hay? Hablábamos hoy por la mañana con el gobernador del estado de Nuevo León, en donde nos decía Jaime Rodríguez Calderón, simplemente la gente que esté afuera la vamos a subir a la patrulla y la vamos a regresar a su casa. La gente que esté haciendo fiestas vamos a ir directamente a pagarles la fiesta y a sacarlos a todos. ¿Qué tipo de restricciones habrá o se tiene previsto justamente para los próximos días? ¿Qué está prohibido en este momento en Tamaulipas, gobernador? Gracias. Pues definitivamente que todo tipo de eventos sociales donde exista participación de más de 10 personas y tenga conocimiento la autoridad, cualquier gobierno municipal, que hay mucha comunicación con ellos, pues obviamente se tiene que cancelar, clausurar. Ese es algo que ya se ha dado a conocer, pero también vemos que la misma sociedad en sí, las familias se comunican
al 911 y nos informan si hay un número importante de personas en algún lugar, y es ahí donde la Policía Estatal está haciendo un trabajo muy importante platicando con la gente, haciéndolos entrar en razón, y donde amerite, pues obviamente se están clausurando lugares que al día de hoy no hemos tenido problemas de esa naturaleza. Ya es obligatorio también el usar tapabocas. Esto es algo que acaba de arrancar a partir del día de hoy, y es un tema que, por supuesto, el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, está dando a conocer, impulsando, y cada vez vemos que más personas están usándolo. Esto, sin temor a equivocarnos, va a ayudar en gran medida a que el contagio se disminuya, bajar la curva, esa curva que tanto se menciona, que puede hacer que los sistemas de salud se colapsen. Pero también déjame platicarte datos adicionales, Javier. Nosotros nos hemos anticipado en acciones previo inclusive al gobierno federal, desde que cerramos nuestros lugares turísticos, clausuramos clases previo a la federación. Ese tipo de acciones nos han permitido de alguna manera a buscar que los índices de contagio se reduzcan. Okay. Hicimos una operación que está vigente, de más de 250 elementos de bienestar social y de COEPRIS del Estado en todos nuestros cruces fronterizos. Te recuerdo que Tamaulipas es el estado más importante de la frontera norte en lo que se refiere a comercio con Estados Unidos. Tenemos 17 cruces fronterizos, 15 de ellos con gran movimiento vehicular y de personas. Estos hay filtros por parte del gobierno del Estado y donde están revisando a las personas que no tengan síntomas de contagio. Creo que se puede hacer más si el gobierno federal también se sumara a estas acciones. Y paralelo a ello, te comento que estamos construyendo en este momento 8 hospitales móviles en diferentes ciudades del Estado, con 40 capacidad de 40 camas cada una de estas, mismas que nos van a permitir a evitar que, si existe un número importante de contagios de personas que requieren ser hospitalizadas y entubadas, no tengan que entrar a los hospitales donde se le está dando servicio ordinario al resto de la población, y evitar contagios masivos. Es el tipo de acciones que estamos llevando a cabo, que esperemos en Dios que nos permita precisamente que esa curva poderla mantener de una manera estable y no saturar los sistemas de salud aquí en Tamaulipas. Ok, para cerrar la conversación, gobernador, en los últimos días han circulado distintas fotografías donde presuntamente grupos del crimen organizado reparten despensas, reparten ayuda a distintas poblaciones. Esto en el estado de Tamaulipas. ¿Alguna reacción, gobernador, respecto a estas fotografías? Sí, cómo no, con gusto. La autoridad, en este caso la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia, ya hizo las investigaciones correspondientes. Fueron en 2 lugares y esto lo hacen con la finalidad de hacer creer que ellos son los buenos de la película, que están ayudando a la gente, pero sobre todo para desviar la atención y que la autoridad se concentre en otras cosas, de las investigaciones, de las acciones que está llevando a cabo ante el crimen organizado. Lo que sí te puedo anticipar es que estas personas ya están ubicadas, y una de ellas ya fue capturada, y las otras están a punto precisamente le están dando seguimiento a esas investigaciones, y donde se va a demostrar una vez más que en Tamaulipas vamos a actuar siempre con firmeza y con determinación, y que no va a haber tregua. No va a haber tregua, Javier, contra los violentos. Eso es uno de los temas que no hemos descuidado, y nuestros cuerpos policíacos van a seguir actuando en consecuencia. Ok, bueno, pues ahí está información relevante. Entonces, ya por lo menos de las fotografías que circularon a través de redes sociales, ya hay un detenido y los otros están siendo investigados en este momento. Gobernador, nada más para confirmar esta información, ¿es correcto? Es correcto, Javier, y seguramente en los próximos días estaremos dando a conocer esa información. Te repito, fue en 2 lugares específicos donde hicieron eso. Pareciera ser que lo hacen, te repito, como una medida distractiva, pero a la vez también para mandar mensajes a los grupos rivales. Pero sin embargo, estos van a ser capturados, no me queda la menor duda.
Bueno, pues, gobernador, le agradezco de verdad la comunicación en medio de esta crisis sanitaria. El día de mañana se darán informes importantes desde el gobierno federal sobre el comportamiento justamente de la curva de contagios para los próximos días. Ya desde el gobierno federal un anuncio que por lo menos ha vendido el presidente, y también estaremos al pendiente sobre la respuesta de esta carta de los gobernadores de Acción Nacional. Gracias, gobernador, por acompañarnos esta noche. Gracias. Ya nomás por último, te agradezco, Javier, y ojalá y se dé a conocer alguna respuesta de esta carta donde estamos pidiendo que se implemente un programa emergente económico donde se apoye a la micro, pequeña y mediana empresa. Creo que es algo que es fundamental, que ha sido algo que ha pedido no solamente todos los gobiernos estatales, sino los sectores productivos, y que tenemos que cuidar también la economía de aquellos que menos tienen. Gracias, Javier, y que pases buenas noches. Bueno, pues ahí está el gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, uno de los gobernadores que hizo o que publicó esta carta directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador.